Bien, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a continuar. Esto lo vamos a hacer un poco ya más a detalle, ¿no? Con este ejercicio vamos a acabar este primer tema. Y este es el examen del anterior semestre, el primer parcial del semestre 2019, ¿no? Este examen lo he visto bastante completo, un poco complejo el examen y les dio, bueno, pero bastante tiempo para el examen, ¿no? Y yo veo que es un buen examen, que tiene de todo. También un examen más completo que el anterior ejercicio que vimos, ¿no? Bien, entonces, eh, vamos a ir a detalle, cosa que espero que me entiendan en este ejercicio sobre todo y al final me puedan hacer todas las consultas que tengan. ¿Qué me pide? Se solicita determinar esfuerzos intergranulares neutros y totales bajo el centro de presión de cada una de las solicitaciones impuestas en el perfil dado. Considerar profundidades hasta la cota menos 4 metros, ¿no? Pero entonces lo importante aquí, o bueno, lo que se estarán preguntando es saber el perfil, ¿no? El perfil es este. Entonces, ¿cuántas solicitaciones tenemos? Una es el tanque de almacenamiento de agua. Dos, esta carga distribuida lineal. Y tres, esta zapata, ¿no? Entonces me pide calcular los tres esfuerzos, ¿no? Total, neutro y efectivo bajo el centro de cada una de esas solicitaciones y considerar hasta la cota menos 4 metros. Entonces es muy importante entender bien el problema y qué es lo que me pide. Me está pidiendo calcular esfuerzos debajo de cada una de estas cargas hasta llegar a la cota de menos 4 metros. Esta es la cota de menos 4 metros, la parte inferior del estrato. Ahora, si me pide hasta ese punto, ¿en qué puntos voy a calcular? Para el tanque de almacenamiento, ¿en qué punto será necesario que calcule? En el punto A, el punto B y punto C, ¿no? En el anterior ejercicio había indicado que debo calcular al inicio y final de cada capa, ¿no? Al inicio aquí, aunque por lógica o por obviedad sería 0, ¿no? Se calcularía aquí en la superficie. Entonces, por debajo de las solicitaciones voy a calcular. En el punto A, en el punto B, en el nivel freático ya no voy a calcular, ¿sí? Y en el punto C. De la segunda solicitación, me pide hasta llegar a la cota de menos 4 metros. En el punto D, entonces, en el punto E y en el punto F. Y bajo la zapata, ya no voy a calcular aquí en la superficie porque obviamente es 0. Voy a calcular aquí en el punto G y en el punto H, ¿no? Entonces tengo 8 puntos que debo calcular sus tres esfuerzos. Y aunque ya algún dirá el punto B y el punto E no será lo mismo, o el punto C, F y H no será lo mismo, ya sabemos que por los anteriores ejercicios que hemos visto, que no es lo mismo, porque varía el nivel de superficie en cada uno de sus puntos, ¿no? Con respecto a la solicitación. Bien, entonces continuando, bueno, es lo que me pide, ¿no? Luego vamos a ver el inciso B. Empezamos con el inciso A. En el punto A, pero antes, necesito calcular pesos específicos, ¿no? Tengo dos estratos. Del estrato 1, el peso específico seco. Del estrato 2, tanto el seco como el saturado, porque el nivel freático está en medio de la capa. Bien, calculo pesos específicos. Del estrato 1, solamente el específico seco. Y del estrato 2, el seco y saturado, ¿no? Con los datos que aquí me da. Listo. Una vez que he calculado los pesos específicos, empiezo por los esfuerzos. En el punto A, ¿cuánto va a ser? Esfuerzo. Va a ser peso específico, en este caso del estrato 1 por su altura. Esta altura es de 2 metros. El peso específico es de 16.43. Entonces, esfuerzo total en A va a ser igual a peso específico del estrato 1, 16.43 por 2 metros. Y me da este valor de 32.86. El esfuerzo neutro en el punto A. Esfuerzo neutro en el punto A, el nivel freático se encuentra mucho más abajo. Por lo tanto, el esfuerzo neutro va a ser 0, obviamente en este punto, ¿no? Esfuerzo neutro 0. Y por lo tanto, el esfuerzo efectivo va a ser igual a la diferencia de ambos, que me va a dar el mismo valor de 32.86. En el punto B. En el punto B, ¿a qué va a ser igual el esfuerzo total en el punto B? Va a ser igual, pueden indicar por cotas, ¿no? Al peso específico seco del estrato 1 por, observen que esta cota es de 0, este es el nivel de superficie, se podría decir, o la posición inicial, y aquí tenemos
una cota de 3.5. Entonces, la altura desde la superficie hasta el punto B es de 3.5. 3.5 por peso específico seco del estrato 1. 3.5 por peso específico seco del estrato 1, ¿no? Y obtenemos ese dato. El esfuerzo neutro sigue siendo 0 en ese punto, porque está por encima del nivel freático. Y el esfuerzo efectivo va a ser igual a la diferencia de ambos. Listo. Ahora, finalmente, en el punto C, para esta primera solicitación. Punto A calculado, B calculado y C es el que vamos a calcular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta altura ya sabemos que es de 3.5 por peso específico seco, ¿no? Eso era hasta el punto B. Más esta parte es la zona seca del estrato 2. Entonces, peso específico seco del segundo estrato por esta altura. ¿Qué profundidad será esta altura? Aquí me da, ¿no? El dato 1.5. 1.5, esta profundidad. Y luego, pasando el nivel freático hasta llegar al punto C, ¿qué altura será o cuánto valdrá esta altura? Tengo esta cota de menos 4 metros y esto es el origen, ¿no? El nivel teseno. Todo esto es 4 metros, pero esta altura hasta el nivel freático era de 1.5. 1.5 menos 4, o perdón, 4 menos 1.5, 2.5, ¿no? Entonces, el dato que tenía en el punto B más peso específico seco por 1.5 más peso específico saturado por 2.5. Vayamos al ejercicio, es lo que tenemos, ¿no? Esto era hasta el punto B más peso específico seco del segundo estrato por 1.5 más peso específico saturado del segundo estrato por 2.5. Reemplazando valores me da el dato de 127.68. El agua o el esfuerzo neutro. A partir del nivel freático ya sabemos que esta altura es de 2.5, ¿no? De 2.5. Entonces va a ser 2.5 por el peso específico del agua. 2.5 por peso específico del agua. Y el esfuerzo efectivo en el punto C va a ser igual a la diferencia de ambos. 103.15. Listo. Y he calculado para la primera solicitación. Para los puntos A, B y C. Debo calcular para los puntos D, E y F. En D, obviamente todo va a ser 0, ¿no? Esfuerzo total 0, esfuerzo neutro 0 y esfuerzo efectivo 0 en el punto D. Ahora, en el punto E. ¿Será lo mismo que en el punto B? No va a ser lo mismo que en el punto B, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el nivel de la superficie o la capa, la parte del estrato 1 que está afectando es distinta en ambos puntos. Mientras que en el punto E va a afectar esta altura que viene a ser, aquí tenemos una cota de 2 metros y este es el nivel teseno. Esta altura es de 2 metros, mientras que para el punto E afecta una altura de 2 metros, para el punto B afectaba una altura de 3.5, ¿no? Para el punto B afectaba una altura de 3.5, para el punto E afecta una altura de 2 metros. Entonces, estos dos valores van a ser distintos, lógicamente. Ya sabiendo ese dato, vayamos al punto, bueno, el punto D, 0, como habíamos indicado, ¿no? En los tres casos. En el punto E, peso específico seco, seguimos en el estrato 1 por su altura, que había indicado que es 2 metros. El esfuerzo neutro en E es de 0. Y el esfuerzo efectivo va a ser igual a la diferencia de ambos, que va a ser igual al mismo valor. Listo. En F, en el punto F, va a ser igual a esta altura 2 metros por peso específico seco del estrato 1. Más esta altura sabemos que es 1.5 por peso específico seco del estrato 2. Más esta altura que de 2.5 metros por el peso específico saturado del estrato 2. Entonces, ya teniendo toda esa información de los pesos específicos, no es nada más que reemplazar y calcular. El esfuerzo neutro en el punto F va a ser igual que en el punto C, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en C y F el esfuerzo neutro es igual? Porque el nivel freático está en una misma posición, ¿no? Entonces va a ser igual a esta altura de 2.5 por el peso específico del agua. 2.5 por peso específico del agua. Y en el esfuerzo efectivo finalmente va a ser igual a la diferencia de ambos. 103 menos 24, que me da de 78.51.
si comparamos con el dato C, es distinto, ¿no? 103 y este dato es de 78. Son distintos valores en C y en F, lógicamente, ¿no? Porque habíamos indicado que a C va a afectar toda esta profundidad, ¿no? Mientras que a F solamente esto, que es una profundidad menor, por eso es un menor valor. Listo. Finalmente, para debajo de la solicitación o debajo de la zapata Z1, en el punto G va a ser igual a peso específico seco, pero ¿de qué estrato? Del estrato 2, ¿no? Muchas veces por confusión en el examen o quizás por nervios o por hacer rápido, aquí hemos empezado desde el estrato 1, aquí lo mismo, pero aquí entra directamente el estrato 2, ya el estrato 1 no tiene nada que ver en esta parte. Entonces muchas veces uno por hacer rápido suele anotar el dato del estrato 1, ¿no? Entonces tienen que ser muy cuidadosos en esa parte. ¿Está bien? Directamente el peso específico seco del estrato 2 por 1.5, más peso específico saturado del estrato 2 por 2.5. Si observamos del estrato 2 es de 14.80, ¿no? Vamos a revisar, aquí está, ¿no? 14.80 por 1.5. Eso era en el punto G. El nivel freático estaba justamente ahí, entonces es 0. Y la diferencia, digamos, me va a dar el mismo valor para el esfuerzo efectivo. En H va a ser igual a lo que era en G, más el peso específico saturado por la altura de 2.5, ¿no? Que había indicado, que es a partir del nivel freático hasta la parte inferior. Listo. Calculo también el peso específico, el esfuerzo neutro y hago la diferencia para el esfuerzo efectivo en el punto H. Listo. Hasta ahí sería el inciso A. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta de esta parte, de este ejercicio, de este examen. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta de esta parte? ¿Algo de algún punto que no se ha entendido o algo que quisieran comentar o aportar? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Bien, vamos a continuar entonces. Quizás tengan consultas para el final del ejercicio. Eso era solamente una parte del ejercicio. El inciso A. Ahora vamos al inciso B. El incremento de esfuerzo vertical que produce cada una de las solicitaciones, considerando una profundidad media bajo cada centro de presión de cada uno de los esfuerzos impuestos. Bien, quizás alguien no haya entendido muy bien quizás la primera, entonces vayamos leyendo de nuevo paso a paso. Incremento de esfuerzo vertical, ok, que produce cada uno de mis solicitaciones. Tengo 3 solicitaciones, ¿no? Entonces el incremento de cada uno, considerando una profundidad media. Bien, esta parte estaba un poco a libre interpretación, ¿no? No estaba muy claro. Una profundidad media bajo cada centro de presión de cada uno de los esfuerzos. Esta parte es importante. Bajo cada centro de presión de cada uno de los esfuerzos impuestos. Entonces, de este tanque, el centro de presión se va a encontrar aquí, ¿no? En el punto A. Entonces, bajo este punto me está pidiendo calcular el esfuerzo, el incremento de esfuerzo. Para esta carga distribuida, lo mismo. Este es el centro. Entonces, bajo este punto me está pidiendo calcular. De la zapata, lo mismo, bajo este punto. No me está pidiendo calcular en un solo punto y la suma de los 3 en ese punto, tal como hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? En la zapata me está pidiendo debajo de cada uno. Y me está pidiendo una profundidad media. ¿Y cómo podemos interpretar por profundidad media? La profundidad desde la solicitación hasta la parte inferior dividida entre 2, ¿no? Profundidad media. De esa manera podemos interpretar. Si nos vamos y hacemos otro gráfico, o bueno, colocamos datos, aquí tenemos del tanque, ¿no? Una profundidad media sería 2,75, ¿no? Sabemos que este nivel, la profundidad más baja es de 4 metros. El estrato 2 tiene una altura de 4 metros, ¿no? 4 metros, esto es 0, es 4 metros. Y el estrato 1 tiene una altura de, bueno, 3.5, ¿no? De este 0 a 3.5. Pero el tanque está enterrado a una profundidad de 2 metros. Entonces, esta altura, ¿qué altura va a corresponder desde la parte inferior del tanque hasta el final del estrato 1? ¿Alguien me puede decir qué altura lo va a corresponder? Esa. 1.5. 1.5. 1.5, correcto. Va a ser 1.5. Ahora, alguien quizás esté indicando desde aquí hasta la parte inferior del estrato 1.5, pero desde aquí hasta aquí 2 metros. Es cuestión de gráfico, ¿no? El gráfico correcto sería que el tanque esté un poco más enterrado que esto, ¿no? Hasta por aquí.
cosa que se interprete que esta profundidad va a ser menor a esta, ¿no? Es cuestión de gráfico nada más, pero ahí están claramente los datos. Y si hubieran alguna duda, consulta, siempre deben hacerla en el examen, ¿no? Preguntar a mí o al ingeniero, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo calcular este 2.5? Aquí está, ¿no? Este es para la carga Q. Para el tanque, ¿no? ¿Cómo calcular 2.5? 4 metros más 3 metros, punto 5 menos 2 metros dividido entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? 4 metros del estrato 2 más 3.5 del estrato 1 menos estos 2 metros que estoy restando, entonces tendría toda la altura. Y eso divido entre 2, ¿no? De ahí es donde sale 2.75. Entonces quiero que esa parte nuevamente esté claro, que esté sumamente claro en esto de las profundidades donde suelen cometer más errores en los exámenes. 4 más 3.5 menos 2, todo eso dividido entre 2. Entonces, vayamos, 4 metros, que es la altura del estrato 2, más 3.5, que es la altura del estrato 1, tendría toda la altura. Menos 2 metros, que es la altura o la profundidad en la cual está enterrado el tanque, y ya tendría la profundidad debajo del tanque. Pero me pedía profundidad media. Entonces, eso dividido entre 2. Y tengo este dato de 2.75, ¿no? De esa manera. Tiene que ser muy cuidadosos en la profundidad, ¿sí? Recomendación. Listo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Aquí estoy utilizando la fórmula de tanque de área circular. ¿Está bien? Área circular. Sabemos que existe una fórmula cuando me pide por debajo del centro, ¿no? Si me pidiera a una determinada distancia, entonces esa fórmula ya no puedo utilizar. Hay ábacos, ¿no? O sería transformar a otro tipo de solicitación, cosa que lo vamos a ver más adelante en este ejercicio. Pero si ya me ha dado, observen aquí el diámetro, entonces con diámetro puedo calcular área, ¿no? Diámetro, el cuadrado por pi sobre 4, ¿no? Y calculo el área. Si ya me daba el dato de diámetro, convenientemente o preferentemente pueden, ya que han avanzado con la ingeniera, pueden utilizar la fórmula de incremento de carga circular. ¿Está bien? Bien, pero ¿cómo calculo la carga aquí? Aquí me da un volumen de 200 metros, no me da ninguna carga, como en este caso tengo la carga de Q de 190 y aquí de 120. No me da la carga. ¿Cómo calculo? ¿Alguien me puede indicar eso? ¿Cómo calculo la carga de este tanque? ¿Cómo calculo la carga? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo calculo la carga? Ah, bien, no tengo la carga, pero tengo estos dos datos. El dato del diámetro me sirve para calcular el área. El dato del volumen, ¿para qué me servirá? ¿Qué podría hacer con el dato de volumen? Voy aquí, volumen por peso específico. En este caso me indica bueno, estoy diciendo del tanque, ¿no? El peso específico, tanque de almacenamiento de agua. Entonces va a tener esto un peso específico del agua, ¿no? Volumen por el peso específico del agua. ¿Y qué me va a dar? Una carga puntual, ¿no? Si se revisan unidades, volumen metro cúbico, peso específico del agua, kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, si multiplico el volumen por el peso específico, voy a obtener la carga puntual. Pero yo no, ya había indicado que no voy a trabajar con carga puntual. Entonces, calculo el área. Para eso tengo el diámetro. La carga puntual dividido entre el área, voy a tener una carga distribuida circular. ¿Está bien? Bien, ya teniendo la carga distribuida circular, tengo también la profundidad. Reemplazo en mi fórmula, que es igual a la carga distribuida, ojo, ¿no? Carga distribuida por 1 menos 1 sobre este factor, ¿no? Este R es el radio. El diámetro es 12, entonces el radio va a ser 6, ¿no? Tengo la carga, tengo el radio, tengo la profundidad y reemplazo y obtengo mi valor, el dato que me pide, 16.10. Listo, ya está realizado para el tanque. Ahora voy a la carga distribuida lineal. Bien, pero yo no he avanzado, no les he indicado cómo se hace para cargas distribuidas lineales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Debo transformar esto a algún tipo de carga que sí he avanzado. En este caso, al ser lineal, ¿no? Aquí está claro, 190 kilonewtons metro. Voy a multiplicar por su longitud, ¿no? Tal como hicimos en el anterior ejercicio. Multiplico por 2 metros,
me va a dar 380 y va a ser una carga puntual, ¿no? Aquí está, multiplico por 2 y voy a tener una carga puntual. Y su profundidad. Esta profundidad, ¿a qué va a ser igual? Altura del estrato 2, 4 metros, más altura del, bueno, más altura desde la parte inferior del estrato 1 hasta esta parte de la superficie, que es 2 metros. 2 metros más 4 metros, 6 metros. Dividido entre 2, 3 metros, ¿no? ¿Qué es lo que me pide? Aquí está. 4 más 2, dividido entre 2, 3 metros. Listo. Tengo la carga, tengo la profundidad, la distancia R es 0. ¿Por qué? Porque me está pidiendo debajo de cada carga. ¿Está bien? Me está pidiendo debajo de cada carga. Entonces la distancia R lógicamente va a ser 0, ¿no? Si me hubiera pedido una distancia, por ejemplo, aquí ya no hubiera podido utilizar la fórmula, porque solo sirve cuando es debajo, ¿no? Bien, aquí entonces lo mismo. R vale 0. R vale 0, reemplazo en la fórmula y obtengo su respectivo valor. Listo. Finalmente, para la zapata. Esta profundidad, ¿a qué va a ser igual? Tengo aquí la profundidad de desplante 1.5. La altura del estrato 2 es 4 metros. 4 menos 1.5, 2.5. Dividido entre 2 para hacer profundidad media, 1.25, ¿no? De ahí sale ese dato. Aquí está, ¿no? 4 menos 1.5 dividido entre 2, 1.25. ¿Y qué método voy a utilizar? Tengo una carga distribuida. Tengo sus dimensiones. Si bien alguien dirá, puedo hacer la carga distribuida, multiplicar por sus dimensiones y voy a obtener una carga puntual. Y teniendo carga puntual, utilizo Boussinex. Puede ser, ¿está bien? Pero si ya les da directamente las dimensiones, preferentemente es conveniente utilizar alguna fórmula o algún método donde estén utilizando las dimensiones. ¿Y cuál es ese método? El método de 2-1, ¿no? Que toma en cuenta o en consideración las dimensiones. Tengo las dimensiones, tengo la profundidad, tengo la carga distribuida, reemplazo y yo tengo mi valor, ¿no? Listo. Ya está resuelto hasta ahí el inciso B. Ese era el inciso B, ¿no? Retrocedamos. El incremento de esfuerzo vertical que produce cada uno considerando una profundidad media bajo cada centro de presión de cada uno, ¿no? Entonces es lo que me pedía. De cada uno bajo centro de presión de cada uno. Bien, pero en el inciso C me pide lo siguiente. El incremento de esfuerzo vertical total para la cimentación o punto seguido. Para la profundidad, considerar la profundidad media debajo de la profundidad de desplante de la cimentación Z1, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, profundidad media debajo de la profundidad de desplante. Pero aquí me pide el incremento de esfuerzo vertical total para la cimentación. Si me está pidiendo el incremento de esfuerzo vertical total para esta cimentación, debajo de esta cimentación voy a calcular de esta cosa que ya tengo, ¿no? Ya he calculado, pero también necesito los datos del tanque de almacenamiento y de la carga distribuida lineal. Pero ya he calculado. Alguien dirá, ¿no? Pero esos datos que he calculado de estos dos, del tanque y de la carga distribuida lineal, era para por debajo de esas solicitaciones, ¿no? Del tanque, si vamos al dibujo, del tanque calculado debajo, ¿no? Para este punto, a una profundidad media. Para la carga distribuida lineal, lo mismo, a una profundidad media. Para la zapata, lo mismo, a una profundidad media. Pero ahora me está pidiendo de los tres calcular debajo de la zapata, a una profundidad media, en este punto. O sea, de la zapata se va a mantener, pero de estos no, porque me está pidiendo a esta profundidad y bajo la cimentación, bajo la zapata. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en esta parte? Bien, inciso C. Primero para el tanque. Lo primero que vamos a necesitar aquí, ¿qué va a ser? Todas las distancias horizontales. Aquí tengo X que vale 1.2. Tengo un ángulo de 25 y un ángulo de 35, ¿no? No tengo esas distancias, pero tengo las alturas al tener las cotas. Entonces voy a ir calculando. Bien, aquí tengo más detallado, ¿no? A esto lo he denominado X1 y a esta distancia X2. Bien, comenzaremos entonces para el tanque de almacenamiento de agua. Ahora, alguien dirá, ¿por qué aquí estoy utilizando Boussinex y no la fórmula? Porque ahora aquí voy a calcular debajo de la cimentación. Me está pidiendo para este punto. En otras palabras, quiero que me entiendan, ¿no? Me está pidiendo el esfuerzo, el incremento de esfuerzo que va a producir
este tanque en este punto. ¿Está bien? En el inciso C me pedía el esfuerzo de este tanque bajo el mismo tanque, a una profundidad media, ahí. Pero ahora me está pidiendo el esfuerzo del tanque que produce en este punto, bajo la cimentación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a necesitar? La profundidad, que obviamente va a cambiar, ya no va a ser la misma de la anterior, y voy a necesitar una distancia. Y además, la fórmula de incremento circular había indicado que solamente me sirve cuando está por debajo. Ahora me está pidiendo una determinada distancia, entonces esa fórmula ya no me sirve. Si bien hay métodos y hay ábacos que me permiten calcular con el método circular, nosotros no hemos avanzado, al menos conmigo no lo hemos visto en auxiliatura, pero hay ábacos. También si alguien, bueno, también creo que les di esos ábacos, entonces puede utilizar. Pero nosotros preferentemente ahora vamos a transformar a Boussinex, a una carga puntual, y vamos a hallar la profundidad y la distancia. ¿Está bien? ¿Está claro? Esa parte quiero que me entienda. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos estas distancias, x sub 1, x sub 2. ¿A qué va a ser igual? O sea, por tangente y la altura, ¿no? Esta altura es 3,5 menos 2, 1,5. Entonces, x sub 1 va a ser a 1,5 dividido entre la tangente de 25. Y x sub 2 va a ser igual a, en la altura va a ser 2 metros. Entonces, 2 metros dividido entre la tangente del ángulo, de 35. Y calculo esas distancias por relación trigonométrica. Listo. La distancia R, ¿a qué va a ser igual? La distancia R va a ser igual, aquí el diámetro es 12. ¿Cómo está? Se está aplicando en el centro la mitad, ¿no? 6, aquí tengo 6, más esta distancia X, 1,2 más 1,2 más 3,22, que es X sub 1, más esta distancia de 2 metros, más X sub 2, más 2, más X sub 2, que es 2,86, y más 3,5, que es la distancia hasta llegar al punto donde me pide, ¿no? Debajo de la zapata. Listo. Entonces calculo toda esa distancia que me da de 18,78. La profundidad, ¿cómo voy a calcular? La profundidad, esta profundidad de 4,25. ¿Cómo he calculado? A partir de esta profundidad, ¿no? A partir de la zapata me tengo que basar para calcular estas dos profundidades. Entonces, de manera sencilla puedo hacer. Sé que esta pequeña parte va a ser 1,25 también. Entonces, toda esta altura ya lo tengo, que era 4 metros más 3,5. A ver, revisemos. Bueno, este es para el lineal. Aquí está. 4 más 3,5. Eso es toda la altura, ¿no? 4, el estrato 2, el estrato 1, 3,5. Esa es toda la altura. Menos 2 metros, menos 1,25. Menos este 2 metros, que es la profundidad que está en del tanque, y menos 1,25, ¿no? Esta profundidad. Listo. Y de esa manera obtengo Z. Bien, ya teniendo Z y teniendo la distancia R, reemplazo en mi fórmula de Boussinex. Ojo, aquí R estoy reemplazando carga puntual. Si vamos, retrocedemos aquí, cuando he hecho del tanque con área circular, aquí he trabajado con carga distribuida, porque en la fórmula está carga distribuida, ¿no? 1735 kilonewton metro cuadrado. Pero la carga puntual de ese tanque era 1962. Ahora que estoy trabajando con Boussinex, debo trabajar con la carga puntual, 1962. ¿Está bien? Eso quiero que, bueno, esté claro, ¿no? Esa parte. Reemplazamos datos y obtengo este dato, 0,03. Lógicamente va a ser mínimo el dato, ¿no? Porque está a una distancia y a una profundidad considerables, ¿no? Bien, vayamos a la carga Q, finalmente. La carga Q, ¿qué me indica? Bueno, ¿cómo calculo su profundidad? Va a ser igual, aquí está, 4 más 2 metros, ¿no? 4 del estrato 2 más 2 metros, que es esta altura, ¿no? Por la cota. 4 más 2 menos 1,25 seguramente. Menos 1,25, correcto. Y me da la altura respectiva. ¿Qué más necesito para Boussinex? La carga puntual, ¿no? Por eso he hallado. Es 190 por su longitud. Esta es carga distribuida lineal, ¿no? Entonces, 190 por 2 metros, 380. 380, que es la carga lineal, la carga puntual, perdón, ahí. La profundidad acabo de calcular y la distancia R. Esta distancia R. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 1 metro, porque aquí suponemos que está en el centroide, ¿no? Bueno, se supone que está en el centroide. 1 metro,
distancia R, 1 metro más 2,86, que es x sub 2, y más 3,5. Más 3,5. Y de ahí obtengo R. Listo. Teniendo R, Z y la carga, la carga puntual, reemplazo en Boussinex y calculo. Obtengo este dato de 0,38. Bien, finalmente, para el incremento de esfuerzo vertical total, alguien dirá de la zapata, ¿no? Pero de la zapata ya había calculado anteriormente a esa profundidad. Y lo tengo ese dato aquí, ¿no? 38,63. Ese es el dato de la zapata, 38,63 más 0,03 que es del tanque y más 0,38 que es de la carga lineal. Sumados esos me da 39,04. Y ese sería el resultado final de ese ejercicio y de este examen, ¿no? Ese era todo el examen. Era un poco largo y un poco complicado, pero se pudieron cuestión de analizar nada más. ¿Está bien? Tampoco era muy largo, les dio un tiempo considerable. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, porque hasta aquí vamos a ver esfuerzos e incrementos de esfuerzo, ¿no? O sea, el tema 1. Ya entrando al tema 2 de consolidación, básicamente todo lo que hemos aplicado aquí vamos a seguir aplicando. Este incremento vamos a seguir calculando. Los esfuerzos que hemos calculado aquí, vamos a seguir calculando esfuerzos efectivos, vamos a seguir calculando incrementos en el tema de consolidación o asentamientos, ¿no? Entonces, esta primera parte tiene que estar sumamente clara. Los conceptos tienen que estar claros de que para esfuerzos, ¿qué los afecta? Alturas y pesos específicos, ¿no? Porque en el examen se ve que utilizan las cargas para calcular los esfuerzos. No, tiene que estar claro. Para esfuerzos efectivos se utiliza, o bueno, los esfuerzos totales efectivos neutros están producidos por las alturas y los pesos específicos de las capas. Ahora, los incrementos están producidos por las distintas cargas, ya sea distribuida o carga puntual, ¿no? Carga puntual o distribuida, y la profundidad y la distancia respectiva, ¿no? Es distinto entonces. Aquí, por ejemplo, en las cargas, nada tiene que ver el nivel freático, no me interesa para el incremento de esfuerzo, pero sí para el esfuerzo, para los esfuerzos sí me interesa el nivel freático. Al revés, las solicitaciones, las cargas no afectan en nada para los esfuerzos totales, neutros o efectivos, ¿no? Entonces, esa idea tiene que estar clara, que cómo se calculan los esfuerzos y cómo se calculan los incrementos de esfuerzo. Y tener cuidado en esos detalles de las profundidades, distancias, pesos específicos y demás detalles. Porque esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes temas y hasta el final, hasta el último tema, básicamente. Entonces, esta primera parte ya tiene que estar bastante claro, ¿no? Porque lo hemos visto en clase presencial también, pero ahora ya a modo de recordar y reforzar, ¿no? Para entrar ya con todo a consolidación o asentamientos. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Si la práctica, ¿qué día hay que entregar? Ya, con respecto a sus prácticas, voy a hablar con la ingeniera, pero todavía no me dio una fecha. La fecha se supone que se entrega el primer parcial. Al no haber fecha de examen programado, entonces aún no hay fecha de entrega, ¿no? Pero quizás eso pueda cambiar, tal como había indicado anteriormente. Les voy a comunicar a la brevedad, pero sí ya, recomendación, vayan realizando sus prácticas, no lo dejen, por no haber fecha definida, lo estén dejando al olvido, porque además de olvidarse, ya les puede sorprender con la fecha, ¿no? Puede ser de golpe. Ya hemos avanzado todo el tema, entonces ya sus dos primeras prácticas ya tienen la posibilidad de realizar. La práctica 1 solo es esfuerzos, y la práctica 2 es esfuerzos e incrementos de esfuerzos, y si lo han revisado, ¿no? Quizás algunos ya lo hayan hecho, o ya al menos hayan avanzado, al menos la mitad, ¿no? Pueden completar. Con esto ya pueden terminar sus prácticas. No sé si tienen alguna consulta más, además de esa. Sí. Sí, y disculpe, el formato de la forma de entrega que teníamos planeado de hacerlo en un cuaderno ahora va a cambiar y lo podemos hacer en cualquier otro formato, en unas hojas de enviarlo en PDF y así, ¿o sí? De alguna manera yo creo que va a ser así, sí, porque lo de los cuadernos estaba planeado cuando me iban a entregar en forma presencial, ¿no? Ahora todo ha cambiado. No sé cómo va a ser la forma de entrega. Si tienen el cuaderno, sería que ya ahí nomás lo hagan, ¿no? Pero si no lo tienen, pueden hacerlo también, yo creo,
De todos modos, yo creo que como PDF me van a entregar. No sé la verdad cómo vamos a hacer eso con las prácticas. Al ingeniero le voy a consultar, yo creo que va a ser de esa manera, pero de todos modos, véanlo la manera más conveniente. Ya no están obligados eso de los cuadernos, ¿no? Eso era en un inicio. Si lo han hecho en un cuaderno también mejor para ustedes, ¿no? Ahí lo tienen para repasar y pueden hacer todos los ejercicios, no solo de la práctica. Cualquier ejercicio que tengan, ahí pueden ir repasando, tener su propio cuaderno de suelos, que era la idea de la ingeniera, ¿no? Que tengan un cuaderno así donde practiquen y de ahí pueden ir estudiando. Entonces, no va a haber tanta obligación en la forma de presentación y en su debido momento se les va a indicar cómo presentarme, pero no se va a ser tan estricto, ¿no? Lo más probable es que sea en una forma virtual, ¿no? En PDF, ¿no? Tal como creo que están entregando sus prácticas con la ingeniera, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Me escuchan, Oxy? Sí, lo estoy escuchando. Oxy. Sí, le escucho. Eh, si te da una carga, pues, digamos, una carga puntual, Sí. en los otros datos que te da, ¿en qué momento se puede utilizar o en qué ocasión se utiliza? ¿No? Te da la B y la L. Ya, a ver, Eso, Oxy, ¿cómo? ya, a ver, en resumen, para que se entienda, a ver, aquí utilicé método 2.1, ¿no? Esta es la fórmula de método de 2.1. ¿Está bien? Donde No. está en función a la carga distribuida y a las dimensiones, además de la profundidad, obviamente. Entonces, si tengo esos datos, puedo utilizar, ¿no? Esto obviamente es carga distribuida rectangular, ¿no? Entonces, si tengo todo esto, puedo utilizar. Ahora, puede haber casos en que no les da las dimensiones, entonces no van a poder utilizar. Ahora, pero si les da las dimensiones como recomendación, utilicen esto. Ojo, un pequeño detalle a considerar. La carga, el método 2.1 solo me sirve para calcular debajo. ¿Está bien? Debajo. Si me pidiera, por ejemplo, si quisiera utilizar el método 2.1 y me pidiera en este punto, por ejemplo, debajo del tanque, no puedo hacerlo. El método 2.1 solo me sirve para calcular debajo. Lo mismo que hice del tanque o del área circular, el método del área circular, lo mismo, debajo. Pero el método de Boussinex para eso está la distancia aérea, entonces sí puede calcular un determinado punto. Es más conveniente usar Boussinex que cualquier otro método, pero no siempre, ¿no? Si me pide solo debajo aquí, con estos datos puedo utilizar. Ahora, si tengo carga puntual también, ¿no? Y eso la anterior semana ya lo habíamos revisado, ¿no? La carga puntual va a ser igual a carga distribuida por las dimensiones, ¿no? Lógicamente, ¿no? La carga por el área. Entonces pueden reemplazar también. Ustedes vean la manera, el método más conveniente de usar. Pero como recomendación, si les pide solo debajo y tienen las dimensiones, utilicen 2.1. Ahora, si no les pide por debajo, les pide a una determinada distancia, entonces utilicen Boussinex, ¿no? Eso, ese detalle sería. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna consulta? Sí, este ejercicio lo va a enviar, ¿no ve? Al grupo. Sí, el video lo estoy grabando y se lo voy a enviar al grupo, todos los videos. Listo, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta más?